a este seminario que se enmarca en el proyecto Fondes y la contracara del conventillo, de cual Simón es el investigador responsable, y que tiene como título La construcción del espacio urbano, problemas, actores y demandas ciudadanas en el Santiago del siglo XX. Esta ya es nuestra segunda sesión. Para aquellos que no estuvieron en la primera, le contamos que estuvo Niki Cerón con una interesante exposición sobre el movimiento popular por la vivienda en Santiago, en los orígenes, 1930-1936, estrategia de acción y cultura política. Y hoy nos acompaña Alejandra Araya González, quien es historiadora y candidata a doctora en historia, precisamente por la Pontificia Universidad Católica, y que en la sesión actual nos va a compartir una presentación titulada Construyendo parte de la ciudad, el acceso a la vivienda de los empleados particulares en Santiago de Chile entre 1954 y 1978. Entonces, como pueden ver, ahora ya nos situamos en torno a este problema o a este fenómeno que es la construcción del espacio urbano en el Santiago de mediados del siglo XX. Así que nada más, darle la bienvenida nuevamente y ofrecerle la palabra a Alejandra para que empiece con su exposición. Bien, muchas gracias. Los saludo a todos desde acá. Un agradecimiento especial a Simón, que me invitó a participar en este seminario, a Waldo también, por supuesto. Esto forma parte de un avance de mi investigación doctoral para optar al grado de doctora en historia. Así es que agradezco mucho la invitación a esta iniciativa. Es una investigación que está en proceso, en desarrollo, y según mi parecer es cuando más es propicio compartir la investigación para escuchar ciertas sugerencias u opiniones que me puedan servir de sobremanera para seguir desarrollando la investigación. Así es que desde ya estoy muy receptiva a esas sugerencias y comentarios que puedan aparecer. Les comento un poco respecto al propósito de esta investigación, en la que ya llevo alrededor de 2 años trabajando, con algunos imprevistos por la pandemia, pero que he alcanzado a desarrollar, a revisar fuentes y a percibir ya ciertas tendencias e intuiciones al respecto, ¿ya? Acá está la pregunta que guía mi investigación: ¿de qué manera se desarrollaron las formas de acceso a la vivienda en los empleados particulares y en qué medida estos actores se vincularon con la identidad de clase media entre 1954 y 1978, ¿ya? Por supuesto, dentro de los propósitos de la investigación está el de crear, ¿cierto?, un aporte a la historiografía chilena respecto a las formas y actores que se involucran en el acceso a la vivienda en Chile, que no solamente han sido los pobladores, que son los que más se han estudiado, ¿no? O los arrendatarios de la primera mitad del siglo XX, como veíamos con Niki el lunes pasado, ¿cierto? Acá hay una distinción bien relevante que tiene que ver con los mecanismos de acceso a la vivienda propia respecto de los empleados particulares versus, por ejemplo, los grupos de sectores populares como los pobladores, ¿no? Acá hay visiblemente y evidentemente una construcción de mecanismos institucionalizados, ¿no?, que se crean a partir de la gestión que va haciendo la caja de previsión de empleados particulares a partir de los años 30 aproximadamente. Entonces, la idea acá es también poner sobre la mesa un grupo social, ¿no? Que en este caso son los empleados particulares, como un grupo que también accede a la vivienda a partir de mecanismos distintos de los de pobladores, por ejemplo, y que también merece ser estudiado, ¿cierto? Merece ser analizado, profundizado y buscando ser un aporte a la historiografía nacional. Para adentrarnos un poco en el tema, quiero hacer un panorama, ¿no?, general respecto al problema de la vivienda en el Chile del siglo XX, ¿no? ¿Cierto? Tenemos, por supuesto, un déficit habitacional, ¿cierto?, una falta de viviendas, un problema también en la infraestructura de estas viviendas, que, por ejemplo, para mediados del siglo XX asciende a 400.000 unidades, ¿ya?
Y en torno a esta época también, que es en 1952, cuando se hace el primer censo de la vivienda, junto con el censo de población, los resultados arrojan que hay un 33% de personas, ¿no? de chilenos que demandaban una vivienda, ¿ya? Entonces es una situación bastante compleja hacia mediados del siglo XX, donde este problema, ¿no? Un problema social, ya se hace bastante evidente, ¿no? A partir de las cifras y de toda la trayectoria, ¿no? Que ha tenido el déficit de viviendas, al menos por la primera mitad del siglo XX. Tenemos, por cierto, una condición habitacional precaria, ¿cierto?, que afecta sobre todo a los sectores populares, un potente hacinamiento, problemas de higiene, ¿cierto?, falta de acceso a servicios básicos urbanos como el alcantarillado, ¿cierto?, el acceso al agua potable, la electricidad, y también una importante cantidad de allegados, ¿no?, que en el fondo viven con sus familias, viven con parientes, ¿no? Con amistades con las que comparten techo, ¿no? Y no pueden en el fondo acceder a una vivienda propia, ¿no? Incluso una vez que ya tienen familias, ¿no? Siguen viviendo de allegados en otras casas que no son de su propiedad, ¿no? El problema de la vivienda lo he entendido también como un fenómeno social histórico que es tan antiguo como la ciudad misma, tal como lo plantea cierto Armando de Ramón, y que incluso se extiende hasta la actualidad, ¿ya? Por eso también es un problema social, nacional, que requiere una atención especial porque ha sido un problema que tiene una trayectoria histórica larga, ¿ya? Sobre todo a partir del siglo XX, y que aún enfrentamos, ¿no? Al menos en las grandes ciudades, en los principales centros urbanos del país, ¿ya? Por lo tanto, es un problema que tiene una relevancia histórica porque en el fondo ha provocado grandes transformaciones sociales, ¿cierto? Como por ejemplo movilizaciones sociales que se han construido a partir de este problema social, el movimiento de pobladores, muy conocido, por supuesto, y también lo que hicieron los empleados particulares, que ya vamos a pasar a eso, ¿no? Como también en el fondo una construcción social que se crea a partir del problema para acceder a la vivienda propia, ¿no? También tiene una relevancia económica, ¿cierto? Hay fondos que se han invertido para la construcción de viviendas, tanto por parte del Estado, ¿no?, como por parte de los privados, ¿ya? Sobre todo en esta investigación tengo una especial consideración por el sector privado en la construcción, que ha sido bien protagónico, ¿no?, respecto a la construcción de viviendas para los sectores medios, para las clases medias, que en este caso corresponde a los empleados particulares. Ha tenido también una relevancia histórica política, ¿no? Se han generado una gran cantidad de políticas de vivienda, ¿cierto? Partiendo por la ley eh, de las habitaciones obreras, ¿cierto?, en 1906, y ha tenido una gran trascendencia. Se ha creado la Corporación de la Vivienda hacia mediados del siglo, ¿cierto? Después tenemos el Ministerio de la Vivienda en los años 60, y varias otras que se fueron promulgando durante la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? También ha tenido una relevancia cultural, ¿cierto? Y esto es un problema que tiene un gran giro, en el fondo un hito importante, ¿no? Un acontecimiento que es en el fondo la cuestión social a fines del siglo XIX, que instala este problema, ¿cierto? A partir del cual se fija una nueva mirada, ¿no? Se empieza a ver el problema como un problema real, como un problema grave, ¿no? Como un síntoma al cual hay que prestar atención por parte del Estado, pero también incluso de organizaciones de beneficencia, ¿cierto? Y también de los privados, ¿no? Y lo otro importante que me interesa recalcar respecto al problema de la vivienda, de lo cual no siempre estamos muy atentos, ¿no?, es que hay una diversidad de actores involucrados en torno a este problema, ¿ya? Tenemos arrendatarios, como lo estudiaba Nikki, ¿cierto? Hay políticos involucrados, hay religiosos, hay pobladores, médicos, hay organizaciones de beneficencia, hay trabajadores sociales también asociados, ¿no?, a este problema social, empleados, ¿cierto? Ya sean públicos o particulares, arquitectos también que influyen, ¿no?, en cómo se van construyendo estas viviendas, empresarios de la construcción también, ¿ya? Entonces hay una importante cantidad de actores que provienen de distintos lugares, ¿no?, que convergen
en la comprensión de este problema de la vivienda. Y también por otro lado tenemos una variedad de tipologías habitacionales, ¿ya? Pasando por el conventillo, el rancho, ¿cierto? El campamento, ya más entrado el siglo XX, la construcción de viviendas sociales, la construcción de viviendas con tipologías de fachada continua, la tipología del cité, la unidad vecinal, que la vamos a revisar a propósito de las viviendas a las que acceden los empleados particulares, y también la tipología del block, ¿ya? Acá hay un pequeño esquema de investigación en el que pongo al centro, ¿no? El tipo de vivienda al que acceden los empleados particulares, que es la unidad vecinal, ¿ya? Y cómo en el fondo acá hay un problema histórico en el que convergen, ¿no? De manera muy tensionada una estructura institucional, ¿no? Como los marcos que regulan y que eh, crean regulaciones para construir la vivienda, para acceder a créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿no? Regulación de construcciones, de permisos de edificación, etcétera, entre el Estado a partir de la Corporación de la Vivienda, ¿cierto? Y también los municipios, ¿no? Con los planos reguladores comunales, por ejemplo. Y como también, por otro lado, hay ciertas agencias, ¿no? Que van transformando este problema, como los propios empleados particulares, ¿cierto? A partir de la caja de previsión, ¿no? Y cómo ellos también financian o se encargan del financiamiento directo de la construcción de estas viviendas, y por otro lado también cómo los arquitectos influyen, ¿no? Creando, ideando y proyectando, ¿no? Tipos de vivienda que van a construir para, en el fondo, estos beneficiarios, ¿no? Por lo tanto, hay ahí en específico para los empleados particulares que yo estudio, que es desde el 54 al 78, un marco estilístico que es moderno, ¿ya? Que tiene que ver con el desarrollo de la arquitectura moderna, que lo voy a pasar a explicar un poquito más adelante. Eso tiene que ver también con cómo los arquitectos proyectaron el uso de los espacios, es decir, la forma de habitar estas unidades vecinales, y cómo eso también se ve transformado una vez que los empleados llegan a habitar estos lugares, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene que ver también con una tensión entre lo que es proyectado, es decir, la teoría de esta arquitectura moderna, pero también lo que posteriormente se transforma en una realidad habitacional una vez que esos espacios son habitados, ¿no? ¿De qué manera son habitadas? ¿Cómo conviven estos empleados, ¿no? Cómo usan el espacio? Que no es solamente, no lo vamos a entender solamente como la vivienda propia, ¿ya? ¿No? La vivienda en sí, ¿no? La casa, el departamento, etcétera, sino que también otros espacios comunes que forman parte de la unidad vecinal, ¿ya? Como parques, plazas, espacios de juegos infantiles, estacionamiento, y una serie de servicios también que conforman parte de la unidad vecinal, ¿sí? Bien, nos vamos ahora directamente a la caja de previsión de empleados particulares. Es una caja de ahorro de fondos de pensión, ¿no? Que se crea en 1925 a partir de una importante movilización gremial por la previsión social. ¿Ya? Esto es bien interesante porque los empleados particulares se comienzan a organizar para crear en el fondo una caja que administre sus fondos de retiro, ¿no? Y también otra serie de fondos, ¿no? Para los que ellos podían acceder como parte del bienestar social, ¿ya? En el fondo lo que demandaban los empleados particulares era una institución que pudiese gestionar sus fondos y que pudiese también ofrecer distintas formas de beneficios sociales para poder optar a un mejor nivel de vida, ¿no? ¿Quiénes son estos empleados particulares? ¿Ya? Los empleados particulares son conocidos como, según lo que dice la norma, ¿no? Son empleados que en el fondo están definidos como toda persona que realiza un trabajo que es predominantemente intelectual, más que físico, ¿no? El trabajo físico siempre estuvo más asociado al obrero, ¿ya? Por excelencia. Por lo tanto, el empleado particular es quien realiza un trabajo intelectual, ¿ya?
Y en ese sentido los empleados particulares eran bastantes, ¿no? Podíamos distinguir, por ejemplo, empleados que trabajaban como vendedores en tiendas, ¿no? Porque también eran empleados que se distinguían de los empleados públicos, ¿no? Los que trabajaban en el fondo para el Estado, como funcionarios del Estado, ¿no? Dentro de esa burocracia estatal, sino que estos pertenecen al sector privado, ¿ya? Y también el empleado particular se debe entender como un sujeto que además de tener estas características, es decir, de realizar un trabajo en que realice un esfuerzo intelectual más que físico, y además de trabajar en el sector privado, es también un empleado que está afiliado directamente a la caja de empleados particulares y que por lo tanto tiene la posibilidad de acceder a los beneficios, ¿no?, que entregue la caja, ¿ya? Explico un poco esto de manera como bien minuciosa porque a veces hay investigaciones o se tiende a entender también que el empleado particular es automáticamente un empleado que trabaja, ¿no?, en el sector privado simplemente, ¿ya? Tenemos que considerar para la época también puede haber existido un gran porcentaje de empleo informal, ¿no? Hubo otro tipo de empleos que también se realizaban en sectores privados, pero que no necesariamente entendía a estos trabajadores como afiliados de la EMPAR, ¿ya? El empleado particular también ha sido vinculado históricamente a la clase media, a la identidad de clase media, ¿ya? Y esto es un tremendo tema súper interesante, en el que he estado harto tiempo investigando, ¿no?, dentro de mi tesis, porque en el fondo podemos distinguir que en los empleados particulares existen elementos objetivos y elementos subjetivos que los asocian a la identidad de clase media, como por ejemplo el nivel del salario que tienen, la capacidad de consumo que tienen, el nivel de educación, ¿cierto? Esos son como en el fondo elementos más bien objetivos, pero también hay importantes elementos subjetivos que se refieren a lo simbólico, ¿ya? Como por ejemplo vemos en esta fotografía, acá los empleados están todos vestidos de traje, ¿no? Están todos muy peinados. En el fondo hay también ciertos rasgos más simbólicos que pertenecen a una identidad de clase media que tienen que ver con lo que ha estudiado también Asun Candina, ¿no? El decoro, ¿cierto? La apariencia, ¿no? El vestir de traje, el andar peinado, ¿no? El tener cierto acceso al consumo para adquirir algunos bienes que puedan contribuir en este decoro, ¿no?, en mantenerlo, ¿sí?, y en mostrarlo también. Como también poder destinar cierta cantidad de recursos a la diversión, por ejemplo, al cine, en ir a la peluquería, en el fondo demostrar cierta capacidad de salario, ¿no?, que está destinada también al consumo y también al ahorro. Y eso es muy importante respecto del acceso a la vivienda, ¿no? El empleado particular se ha caracterizado también por tener una identidad bastante interesante y con contactos sobre grupos muy distintos, ¿no? Grupos dentro de la sociedad, ¿ya? El empleado particular se caracterizó por tener contactos directos con el mundo obrero organizado, por ejemplo, ¿ya? A pesar de que dentro de su identidad buscaban permanentemente una distancia, una distinción respecto del mundo obrero, ¿no? Porque eh, consideraban que el mundo obrero no conservaba en el fondo esa misma aspiración, ¿no?, de la vida digna y decorosa, como plantea un poco Asun Candina, ¿no? Por lo tanto, se diferencian un poco, ¿no? Se concebía que el obrero en realidad pertenecía más bien a un mundo en que no existía cierta disciplina, en que no existía cierto orden, en que no existía capacidad de ahorro, ¿no? En que era un mundo muy asociado al alcoholismo, ¿no? Y muy despreocupado también de la apariencia, por supuesto, la apariencia física, visual, ¿no?, que eso era también un componente
componente muy importante para las clases medias y también para los empleados particulares, ¿ya? Por lo tanto, es súper interesante ver cómo al mismo tiempo que hay una búsqueda de distancia, de rechazo, ¿no? De distinción con el mundo obrero, también hay acercamientos, ¿no? Y que tienen que ver con, en el fondo, que los empleados particulares estrecharon ciertas relaciones con el mundo obrero organizado, toda vez que esto resultó en el fondo una forma para poder acceder a beneficios sociales, ¿no? O ser integrados dentro de planes sociales, planes del Estado, por ejemplo, precisamente el acceso a la vivienda, ¿no? Y tenemos algunos antecedentes en las fuentes donde, por ejemplo, en asambleas con el Consejo Superior de Habitaciones participan algunas federaciones, algunos grupos, ¿no? De empleados pertenecientes a los sectores medios junto a los obreros, ¿no? En el fondo para poder acceder también a estos beneficios de habitación. Y ahí destaca un poco la Federación de la Clase Media, ¿cierto? En 1919, ¿ya? Una federación que se conforma en ese año y que comienza a participar de estas asambleas, ¿no? Para acceder a estos beneficios, ¿ya? Al mismo tiempo, también un poco más adelante, ¿no? Hay contactos también con el mundo empresarial, ¿ya? La Caja de Empleados Particulares tenía contacto directo con la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, ¿ya? Que es una entidad que se crea a mediados del siglo XX, ¿no? Que reúne a los grandes empresarios de la construcción, y que en el fondo es una institución que se crea también para integrar a estos empresarios de la construcción, en la construcción principalmente de viviendas, ¿no? Y que en el fondo ellos tienen el objetivo de proponer, ¿no? O de presionar cierta legislación, ¿no? Con comisiones de vivienda que se encuentran en el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, la Cámara Chilena de la Construcción es una institución que desde mediados del siglo XX en adelante tiene bastante poder, ¿no? Tienen influencia desde el Parlamento, tienen relaciones directas con miembros de la EMPAR, de la Caja de Empleados Particulares, que gestiona la construcción de viviendas, ¿no? Hay dentro de la documentación, por ejemplo, asambleas que se crean, ¿no? En el fondo para fijar precios. La Cámara de la Chilena de la Construcción, por ejemplo, tiene contacto directo también con industrias que fabrican materiales para construcción también, por ejemplo, ¿no? Para, en el fondo, fijar precios, establecer acuerdos, ¿no? Y sobre todo abastecer a sus empresas constructoras, ¿no? Entonces, una institución que va teniendo harta influencia en la época y con la cual la EMPAR también tenía contacto directo. Eso es bien interesante. Entonces vemos cómo en el fondo se van creando relaciones, ¿no? Contactos con distintos grupos, ¿no? Que en el fondo nos va hablando y nos va revelando de ciertas hibridez, ¿no? Y al mismo tiempo un poco complejidad para ir definiendo estos empleados y cómo asociarlos también a la clase media, ¿ya? ¿En qué consistía la previsión social? Esto también es súper importante. Principalmente esta caja de previsión de empleados particulares se dedicaba a administrar los fondos de retiro, ¿no? Pero que eran individuales, ¿sí? De capital individualizado, pero también existía un fondo de ahorro que era de reparto, ¿no? Que era común, ¿sí? Y ahí, a partir de ese fondo se podía acceder a otro tipo de beneficios sociales, ¿ya? No es como la AFP que nosotros conocemos y tendemos a asociar automáticamente con la administración de jubilación solamente, ¿no? Acá existían varias figuras que tenían que ver con la administración de fondos, ¿no? A los cuales podían acceder los empleados particulares como en el fondo una real previsión social, ¿ya? Que no solamente es la administración de los fondos de jubilación, ¿sí? Sino que también, por ejemplo, se podía acceder a los beneficios de asignación familiar, pensión de viudez, pensión de orfandad, auxilio de cesantía. En el fondo, todos esos beneficios eran al mismo tiempo gestionados, ¿no? Por la EMPAR. Y también acá lo que más nos interesa, la concesión de créditos hipotecarios, que a partir de 1928 la EMPAR ya los empieza a extender a sus imponentes, ¿no? Y también la adquisición de terrenos y construcción de casas de habitación aisladas o en colectivo para sus imponentes
y las familias de estos imponentes, ¿no? Acá les pongo un par de requisitos que eran necesarios para poder acceder a estos beneficios, ¿no? Bueno, a partir del 37 recién la caja puede comprar terrenos para luego licitar, ¿no? Estos proyectos, ¿no? De habitación. Esta parte también es súper interesante. Como les mostraba en el mapa, les contaba un poco que hay distintos actores, ¿no? Involucrados en el acceso a la vivienda de los empleados particulares. Y acá tenemos un importante antecedente que tiene que ver con, en el fondo, cómo los arquitectos que crearon proyectos de habitación para los empleados particulares fueron, en el fondo, buscando distintas ideas, ¿no? Distintos estilos arquitectónicos para proyectar la vivienda de los empleados particulares. Y hay una importante influencia a partir de la segunda mitad del siglo XX del movimiento moderno en arquitectura, ¿ya? Y acá tenemos la famosa unidad de habitación, ¿cierto? Creada a partir de los principios de la arquitectura social, ¿cierto? Que está interesada, ¿no? En contribuir en el bienestar social, ¿cierto? Por eso se dedica principalmente a diseñar, ¿no? Y crear proyectos de viviendas, ¿no? Más que nada, más que edificios institucionales, ¿no? Sino que para resolver los principales problemas sociales que aquejaban a las sociedades de la época, y uno de ellos era, por supuesto, el déficit de vivienda. Había un importante congreso internacional que se realizaba desde el año 29, que era el CIAM, ¿cierto? Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, donde surge esta idea, ¿no? Que es de un importante arquitecto suizo-francés, Le Corbusier, y surge un nuevo concepto del uso del espacio habitable, ¿sí? Hay en el fondo algunos principios, ¿no? Que son parte de este movimiento, como la racionalización del espacio, ¿cierto? Vemos estos grandes bloques, ¿no? El uso de líneas rectas, ¿no? De líneas limpias, ¿no? Un poco despejar también el paisaje urbano, ¿sí? Y también hay una simplificación de las formas y uso de nuevos materiales que antes no habían sido usados para construir viviendas sociales, como el uso del hormigón y el acero, ¿sí? Se construyen principalmente viviendas en colectivo, con la idea de concentrar, ¿no? En estos bloques de vivienda una serie de servicios también asociados, ¿no? No solamente el departamento en sí, sino que también crear espacios cotidianos comunes, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos la unidad de habitación más importante, ¿no? Pionera en Marsella, de Le Corbusier, que arriba, por ejemplo, en la terraza, en la azotea, tiene espacios adaptados para estimular la convivencia de sus habitantes, ¿no? Para dar un poco de vida y de relaciones sociales, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, hay también una idea de que los habitantes se comienzan a constituir en vecinos, ¿no? En vecinos de esta unidad, de este espacio común que comparten, y se comienza a desarrollar, se da un énfasis especial a la vida de barrio, ¿no? Hay también otros servicios asociados que se van construyendo dentro de esta misma unidad de habitación, como colegios, como comercios, ¿cierto? Iglesias incluso, y eso también se ve un poco en otra tipología muy similar, que es previa, ¿no? En 1929, esto viene también de otro origen, de otro espacio, ¿no? De Clarence Perry, un urbanista y sociólogo estadounidense que también crea, ¿no? Para la ciudad de Nueva York, para el plan de la ciudad de Nueva York, ¿no? Una tipología de vivienda, ¿no? Que es una ciudad en miniatura, que es la unidad vecinal, ¿sí? Es también tiene ideas muy similares a las que les había comentado recién de Le Corbusier. La unidad de residencia, ¿sí? Es una unidad que reúne habitaciones, ¿sí? Viviendas, ¿no? También está dedicada, ¿cierto?, a algún espacio a la construcción de un colegio, ¿cierto? Y a la presencia de un colegio donde los niños que vivan en esta unidad puedan ir a educarse, ¿cierto? A sanidad, ¿cierto? Y también a satisfacer las necesidades
necesidades de recreación, de comercio, estaba pensada para 5.000 habitantes aproximadamente, y también contempla espacios libres, ¿ya? Y sobre todo lo más importante, y que lo vamos a ver más adelante cuando veamos los casos, una red viaria interna, ¿ya? Eso es bien importante, servicios que en el fondo también estén dentro de la prioridad del peatón, es decir, en un radio máximo de 800 metros, ¿ya? Clarence Perry consideraba que el peatón estaba dispuesto a caminar alrededor de 800 metros para acceder a ciertos servicios de manera cercana, es decir, sin atravesar calles interrumpidas, ¿no? Calles que puedan interrumpir la unidad vecinal, ¿no? Y que tuvieran presencia de vehículos, ¿no? Eso era lo que se quería evitar también. Entonces esto era como una pequeña isla, ¿no? Que tenía redes viarias internas y que estaba circulando fundada por grandes avenidas que permitían, perdón, la conectividad con el resto de la ciudad, ¿ya? Entonces es también un espacio protegido, ¿sí? Y bueno, acá pasamos ya un poco a los casos de estudio que he contemplado dentro de esta investigación. Hay un primer caso que es pionero, ¿no? En el país y también en la ciudad de Santiago, precisamente, que es la unidad vecinal Portales, ¿ya? O conocida también como la Villa Portales, pero este fue su nombre de origen, ¿ya? Incluso tiene el nombre ya principal con el concepto de unidad vecinal que recién les comentaba, ¿no? La unidad vecinal Portales se construye en un largo periodo, entre 1954 y 1966. Hay incluso los proyectos se tuvieron que renovar una y otra vez, incluso se dice que la unidad vecinal Portales ni siquiera está terminada hoy en día, ¿ya? Se tuvieron que descartar algunas partes del proyecto por el cual se le dio finalización en 1966, y contemplaba una unidad vecinal para empleados particulares, ¿sí? Y sus familias, ¿no? Fue diseñada por la firma de arquitectos Bresciani Valdés Castillo Huidobro. Contempla una gran cantidad de departamentos, ¿no? Construidos en bloques, como veían en las imágenes anteriores, ¿cierto? Vemos la presencia de esta arquitectura moderna con las líneas rectas, ¿no? Espacios amplios, despejados, ¿no? Vemos también las pasarelas, ¿no? Que permiten también cierta circulación dentro de la unidad vecinal. Y bueno, encontramos acá también viviendas entre los 80 y 98 metros cuadrados, ¿ya? Eran viviendas bastante amplias, ¿no? Si los comparamos, por ejemplo, con las viviendas a las que podían acceder los sectores populares, ¿no? Hay cifras que hablan para esta época de viviendas para sectores populares de operación sitio que no superan los 50 metros cuadrados, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran distinción que en el fondo nos muestra que estas son viviendas también construidas, proyectadas, ¿no? Diseñadas para un sector de la sociedad específico, ¿no? Que pertenecía a un segmento medio y que eran específicamente los empleados particulares y sus familias, ¿sí? La unidad vecinal Portales se trató de una situación experimental, ¿ya? Fue como les contaba, la primera unidad vecinal de Santiago, ¿cierto? Donde además de la construcción del edificio hay un espacio que está pensado para ser usado de determinada manera, para estimular la convivencia de los vecinos, ¿cierto? Y eso también pertenecía a una teoría, como les mencionaba un poco en el esquema de investigación, pero que una vez que llegan los vecinos a habitar este espacio, ¿no? Eso se transforma, ¿sí? Y adquiere una identidad propia, ¿no? Que muchas veces no se condice con ciertas proyecciones. Así es que, bueno, hubo bastantes problemas de infraestructura, las fuentes que he revisado, ¿no? Muestran varios testimonios, ¿no? Hay un periódico vecinal, incluso de la unidad vecinal Portales, que constantemente publica problemas que están teniendo los vecinos en el espacio, ¿no? Problemas de convivencia, tanto como problemas que están relacionados con infraestructura, ¿sí? Comentan que hay viviendas que se llueven, que tienen que constantemente combatir goteras, que hay espacios
que en el fondo se transforman con la lluvia en barriales, ¿no? Que faltan espacios comunes a los cuales reunirse, no hay lugares comunitarios donde las distintas organizaciones sociales que conviven ahí, ¿no? Puedan reunirse y terminan reuniéndose a veces en departamentos deshabitados, ¿no? Que estaban destinados para ser usados como viviendas y no como, por ejemplo, el centro de asambleas del club juvenil, ¿cierto? O de madres, ¿no? Etcétera. También otra serie de agrupaciones sociales que fueron existiendo, ¿no? En la unidad vecinal Portales. Entonces, a partir de esos problemas también, se empieza a generar una identidad vecinal que sí pertenece a la clase media. Esto acá estamos en la comuna de Quinta Normal, que es a la misma vez bastante heterogénea, y que muchas veces se muestra dividida, ¿no? Hay vecinos que manifestaban, ¿no? Por ejemplo, su rechazo a participar de la redacción, ¿no? O la distribución del periódico, por ejemplo, que tenían, ¿no? O de participar, se restaban de participar en actividades comunitarias que se realizaban, mientras habían otros que se mostraban mucho más entusiastas, ¿no? Por lo tanto, la cohesión social que era proyectada, ¿no? Por esta unidad vecinal, muchas veces no estuvo lejos de ser perfecta, ¿no? Se fue conformando también, y esto es muy importante, una identidad más bien contestataria, ¿ya? Hay constantes reclamos a la administración de la EMPAR, porque la EMPAR se dedicaba también, una vez entregadas las viviendas, a administrar estos lugares, ¿no? Por lo tanto, problemas que tuvieran de infraestructura o también problemas que estuviesen afectando el bienestar de los vecinos podían ser reclamados directamente a la administración de la Caja de Empleados Particulares, y eran constantes los reclamos que se ven en las fuentes, ¿no? Y también se fueron generando otras relaciones bastante más armónicas con otros miembros del barrio, y que eran también sus propios vecinos, ¿no? Acá lo podemos ver, los estudiantes, académicos y funcionarios de la Universidad Técnica del Estado, ¿no? Que se construye aledaña y muy contemporánea también a la unidad vecinal Portales. Y acá lo muestra el mapa, incluso fueron diseñadas, ¿no? A partir de un mismo proyecto, ¿no? Que dice acá plano urbanístico de los terrenos de la Quinta Normal, ¿sí? En el fondo se restan ciertos terrenos a la propia Quinta Normal, al parque, para construir la unidad vecinal Portales, y también otro paño, ¿no? Más hacia el oriente para construir la Universidad Técnica del Estado. Incluso la Universidad Técnica del Estado es construida por la misma firma de arquitectos que diseñó, ¿cierto?, la unidad vecinal Portales. Hay relaciones bastante armónicas con los estudiantes y con los funcionarios de la Universidad Técnica. A veces eran cedidas salas o lugares de la propia universidad para que los vecinos se reúnan y hagan sus propias actividades, ¿no? Y el segundo caso, esto ya es un poco más eh, entrado ya al siglo XX, estamos en la década de los 60, se construye otra unidad vecinal emblemática, ¿no? Dentro de las que tenemos en Santiago al menos, ¿no? Como pueden ver, esta fue una unidad vecinal que se construyó en pocos años, ¿no? En comparación a la unidad vecinal Portales, y es la conocida Villa Presidente Frei, el nombre fue cambiado, ¿no? En un principio se llamaba Villa Parque Ramón Cruz, o también era conocida como la ex Chacra Valparaíso, ¿no? Es la unidad vecinal más grande del país, ¿ya? Tiene bastante más viviendas que la unidad vecinal Portales, ¿cierto? Es un terreno bastante más grande también, 90 hectáreas, y se ubica en la comuna de Ñuñoa, ¿sí? Las viviendas también tienen un metraje que oscila entre los 64 y 90 metros cuadrados, ¿sí? Estas son un poquito más grandes, ¿no? Un promedio un poco mayor. Y también está mezclada entre viviendas en departamentos, ¿no? Y también en casas aisladas. Esto ya significaba un periodo distinto respecto del diseño de unidades vecinales, ¿no? Respecto
de la expertise, ¿no? De la concepción de la vivienda moderna también, ¿no? Por lo tanto, no es tanto una etapa experimental como lo observamos un poco con la unidad vecinal Portales, sino que acá ya hay una situación más de apogeo, ¿no? Y eso también influyó en cómo se proyectó esta unidad vecinal y cómo posteriormente, una vez que que es habitada, ¿no? Por los empleados vecinos, ¿no? Se van generando relaciones más armónicas en comparación a lo que podíamos observar en la unidad vecinal Portales, perdón. Y problemas menores de infraestructura también, ¿ya? Entonces acá vemos una unidad vecinal distinta, ¿no? Más moderna, en la cual los arquitectos, ¿no? También habían adquirido mayor expertise, ¿no? Para proyectar este tipo de vivienda, ¿sí? Se va construyendo también una identidad vecinal que pertenece a una clase media, ¿sí? Incluso acá estamos en la comuna de Ñuñoa, que también es bastante heterogénea y que es más dócil también, ¿ya? Y que tiene un contacto directo con el municipio, creando relaciones bastante armónicas, ¿no? En lo que se ve respecto de las fuentes, como por ejemplo las actas, ¿no? A las actas municipales, y como también se ve en el mismo periódico que publicaban los vecinos de la Villa Presidente Frey, titulado El Vecino, ¿no? Por lo tanto, ya para ir terminando, esto es una fotografía del terreno donde se construye posteriormente la Villa Presidente Frey, que es en esta área más o menos, eh, entre las calles Irarrázaval, Ramón Cruz, Lo Plaza, que hoy en día es Monquever, ¿no? Hasta Avenida Grecia, ¿sí? Y para ir terminando, acá tengo para mostrarles algunas tendencias que he ido identificando a lo largo del desarrollo de esta investigación, ciertas intuiciones que me gustaría compartir, y a la que estoy abierta, por supuesto, a ciertos comentarios, ¿no? Agradeciendo estar en el fondo exponiendo esta investigación en un grupo de especialistas, ¿no? Sobre el tema. Hay finalmente una asociación a un sector de clase media, y que también busco en el fondo analizar cómo estos empleados particulares acceden a las viviendas y son vinculados a la identidad de clase media en dos casos distintos, ¿no? Que se dan en épocas distintas, que están emplazados en comunas muy distintas, ¿no? En la ciudad de Santiago, y que por lo tanto buscan reafirmar la hipótesis de que cuando hablamos de clase media tenemos que ser bastante cuidadosos, ¿no? Y sobre todo significarla a partir de una heterogeneidad, y a partir del concepto que ha utilizado Ezequiel Adamovsky, un historiador argentino, ¿no? A partir de la gradiente de clase, es decir, que a partir de esta clase en sí existen también distintos accesos al consumo, distintos accesos a la vivienda, ¿cierto? Veíamos que, por ejemplo, los empleados particulares de Villa Frey pueden acceder a viviendas de mejor calidad, a viviendas de mayor metraje, por ejemplo, a distintos también emplazamientos, ¿no? Niveles de urbanización, perdón, y entornos diferenciados, ¿no? También hay respecto de la gradiente de clase, una distinción respecto de la capacidad del ahorro y el endeudamiento, ¿sí? Hay algunos anuncios, por ejemplo, en los periódicos de Villa Portales, donde se solicita a la administración un congelamiento del pago de las cuotas de crédito, ¿sí? Entonces se van mostrando ciertos problemas, ¿no? Para poder pagar el crédito hipotecario al que accedieron en algún momento, mientras este problema, por ejemplo, no se ve en Villa Frey, ¿sí? Entonces sí, tenemos empleados particulares vinculados a una identidad de clase media, pero que también muestran cierta heterogeneidad, ¿cierto? Distintas capacidades de ahorro, distintas capacidades de endeudamiento y acceso a una habitabilidad que es distinta, ¿no? Vemos que, por ejemplo, claro, en ambos casos hay mecanismos institucionalizados de acceso a la vivienda, pero que fueron parcialmente exitosos, ¿no? Porque a pesar de ser institucionalizados, de precisar un orden, ¿cierto? De precisar en el fondo
una formalidad, si lo comparamos, por ejemplo, a mecanismos informales de acceso a la vivienda, como los dados en los sectores populares, ¿sí? Como las tomas de sitios, ¿no? A pesar de ello, no necesariamente estos mecanismos institucionalizados fueron más efectivos, ¿no? Sino que de alguna manera provocaron también efectos no deseados en los beneficiarios, en los propios empleados particulares, como la serie de problemas que ya les comentaba respecto de estas unidades vecinales, ¿no? Problemas principalmente de infraestructura o en el fondo de proyección de la estimulación de relaciones sociales que no siempre fue espontánea, ¿no? Ni perfecta como de alguna manera se proyectó. Hay una influencia directa también de la legislación habitacional, y acá hay un decreto del plan habitacional del año 59 que es crucial, ¿no? Que es el decreto con fuerza de ley número 2, que en el fondo permite o concibe como viviendas económicas, viviendas que no superen los 140 metros cuadrados. Eso es un amplio rango de metraje, ¿no? Por lo tanto, eso hizo de alguna manera que se estimulase el ingreso de empresas privadas de construcción, en la construcción de viviendas sociales específicamente, y que se pudiesen integrar y acceder a estas viviendas sectores medios, ¿no? Porque para la época una familia de un sector popular no tenía capacidad de acceso para acceder a una vivienda de más de 70 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo esta legislación hizo que pudiesen, bajo esta ley, ingresar los empresarios de la construcción, ¿no? En este ámbito, y también acceder grupos sociales que tenían mayor capacidad de endeudamiento, ¿no? Para acceder a habitaciones más grandes, como los sectores medios y los empleados particulares, ¿sí? Y también hay, por supuesto, una influencia directa de la proyección de la vivienda en la arquitectura moderna, ¿sí? No todos los sectores que demandaban viviendas podían acceder a esta tipología arquitectónica, ¿no? A esta tipología habitacional. Estaban especialmente pensadas, diseñadas, ¿no? Proyectadas para ser habitadas por sectores medios, es decir, un segmento específico de la sociedad, ¿sí? Y bueno, después de analizar algunas fuentes, ¿no? La bibliografía disponible también, he descubierto que dentro de las transformaciones urbanas que ha tenido especialmente la ciudad de Santiago en el siglo XX, los empleados particulares también se han construido como actores, constructores de este espacio urbano, ¿no? No solamente acá podemos considerar a los sectores populares, a los pobladores, sino que también a otros actores que en la medida en que buscaron acceder a la vivienda propia, también se fueron transformando en actores que, de acuerdo a su trayectoria, ¿no? Fueron transformando el espacio urbano de la ciudad de Santiago, ¿sí? Hay una producción del espacio habitado, ¿cierto? En la forma en que ellos van habitando este espacio, ¿no? Van transformando la ciudad y también van construyendo comunas, ¿no? Se van configurando de manera específica ciertas comunas, ¿no? Que gracias a estos conjuntos habitacionales que fue construyendo la EMPAR, ¿no? Se van también urbanizando los espacios, ¿ya? Como les mencionaba, no solamente se trata de la construcción de viviendas como por ejemplo la unidad vecinal, sino que también las municipalidades exigían la urbanización de estos espacios, ¿sí? Y la misma municipalidad también va, por ejemplo, construyendo calles, pavimentando, instalando semáforos, instalando luminarias. En el fondo, la influencia de la construcción de la unidad vecinal también va estimulando la urbanización de todo ese alrededor, ¿no? Y por ende la construcción de comunas, ¿no? De comunas modernas, urbanizadas, ¿no? Y acá también pasa un poco que se van configurando ciertas comunas asociadas a ciertos sectores sociales, ¿no? Y hay algunas investigaciones también que tienden a asociar, por ejemplo, la comuna de Ñuñoa a una clase media, porque en la comuna de Ñuñoa existen varias unidades vecinales, ¿no? También está la antigua Villa Empar, que se encuentra en Grecia, ¿sí? Del año 48, ¿no? También está la Villa Olímpica,
¿no? Del año 62, ¿sí? Tenemos distintos conjuntos habitacionales destinados para sectores medios, habitados por sectores medios. Entonces se empieza a configurar esta idea que yo la cuestiono un poco, pero quizás podemos pasar a conversar posteriormente sobre eso, ¿no? Y también tenemos, claro, sectores clase medieros en comunas muy distintas, ¿no? En comunas que tienen una trayectoria histórica distinta, una configuración urbana distinta en Quintana Normal y en Ñuñoa. Y esto nos habla también de una alternancia, ¿sí? De la capacidad de alternancia que tiene la clase media y de una hibridez, ¿no? Que en el fondo se ve determinada de acuerdo a la trayectoria histórica que van teniendo estos grupos al ocupar, ¿no? Al habitar en distintos espacios, ¿no? Y tan diferenciados como Quinta Normal y Ñuñoa para los casos de Villa Portales y Villa Frey, ¿sí? También como otra tendencia he identificado que existe una autopercepción variable de acuerdo a los empleados vecinos de Villa Frey o de Villa Portales. Algunos hablan de la población, por ejemplo, sobre todo en Villa Portales, esta asociación de la unidad vecinal con la población en Villa Frey no se ve, por ejemplo. El uso del concepto villa, el uso del concepto vecino, presentan algunas variaciones, ¿no? Que en el fondo no nos permiten encasillar, ¿no? A estos actores en una sola concepción, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos una idealización del empleado vecino y sus familias de acuerdo a las expectativas y a la proyección de la unidad vecinal, ¿sí? Como un sujeto, ¿no? Al cual presentarle espacios de convivencia, ¿no? Iba a crear necesariamente comunidad, relaciones armónicas, ¿no? Y que iba a estimular la construcción de una comunidad de manera favorable, ¿no? Muchas veces hubo distintos problemas que se fueron sucediendo también con lo que acontecía en el país, ¿no? Y bueno, esa sería mi presentación. Hasta acá tengo algunas tendencias e intuiciones, ¿no? Esto es un avance. Por ahora esto les puedo presentar y quisiera, por supuesto, escuchar sugerencias, comentarios. Estoy muy abierta a escucharlos. Así que muchas gracias por el espacio, por la invitación. No, Alejandra, gracias a ti y por tu interesante exposición, po. Sin duda que este tema de la vivienda moderna ha sido abordado profusamente por la arquitectura o por los estudios urbanos incluso, pero muy poco por la historiografía. Y quizás obedece a eso que dices tú, pues precisamente que el movimiento en torno a la vivienda o los movimientos sociales en torno a la vivienda han dominado la discusión historiográfica, muchas veces por su impacto, obviamente, el impacto mayor social que tienen, dejando de lado un poco de atención estos sectores medios que acceden de forma institucional a la vivienda. Así que nada, abrir la discusión, a quienes tengan dudas se las pueden hacer directamente a Alejandra y agradecerles nuevamente su presencia. Partimos. Marcelo, sí, adelante. Marcelo quiere hacer una pregunta, dice a través del chat. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, me Sí, parece que sí. todo bien. Sí. Felicitaciones, Alejandra, por el tema. Waldo apuntó muy bien a esa originalidad que tiene de base tu trabajo y sí, pues ahí hay una deuda y hay todo un campo de investigación, quizás entrar incluso en aspectos que tienen que ver más con estas identidades de clase media y cómo se reflejan un poco en el espacio. Pero quería llevarte a una pregunta en realidad que tiene que ver un poco con el énfasis que le diste al impacto que tiene en el fondo la arquitectura moderna en cuanto a imposición de tipología. Nombraste ahí muy bien ahí a Le Corbusier y toda su idea de estas de las villas, de estos grandes conjuntos de habitacionales, pero te quería preguntar si tú en el proceso de trabajo estás viendo quizá un poco más localmente el impacto que tienen las propuestas disciplinares del urbanismo, que no son necesariamente más allá de la construcción de estos grandes conjuntos de vivienda, no es necesariamente quizá la arquitectura le curveseriana, por decirlo de alguna forma, aquella que tiene más impacto en Chile.
hecho, Le Corbusier, Karl Brunner, que es quien en el fondo impone ¿cómo se llama?, el urbanismo moderno como disciplina en Chile. Él es bastante crítico y tiene una visión bastante alejada de lo que es la arquitectura moderna según estas tipologías que está proponiendo Le Corbusier. Y finalmente la ciudad de Santiago recoge mucho más las ideas de Brunner que las mismas ideas de Le Corbusier. Entonces hay como una convivencia ahí que de repente de paradigmas disciplinares respecto a la arquitectura, que de repente es interesante ver cómo aterrizan también de repente en estos temas. Entonces, explicar ahí cómo quizás estas agendas urbanas que dominan en un momento, que puede ser quizás Brunner para los finales de los 30, o posteriormente el Priste de 1960 en adelante, cómo también se insertan en estas nuevas lógicas de hacer ciudad que tú estás viendo, que usted está interesada. No sé si se entendió bien la pregunta. Sí, sí, entiendo un poco lo que me quieres decir. Sí, claro. De hecho, estas propuestas, como bien dices tú, de arquitectura moderna de Le Corbusier, han sido bastante cuestionadas, no solamente para el caso de Chile, sino también para el resto de América Latina, en que también hubo algún grado de influencia, ¿no? Y por lo tanto, sí, es súper importante considerar cómo también están circulando otras corrientes, ¿no?, que pueden haber sido tomadas, porque también esto tiene que ver con un tema de adaptación, ¿no? Hay ideas, ¿no?, que se quieren diseñar, que se quieren, en el fondo, concretar, cristalizar en la construcción de estas viviendas sociales, pero que en el fondo muchas veces la legislación o las características del espacio urbano no lo permiten, ¿no? Incluso muchas de estas conjuntos habitacionales quedaron igualmente atravesados por calles, por ejemplo, eh, como comentábamos respecto de la unidad vecinal, por ejemplo, de Clarence Perry, ¿no?, que en el fondo la idea era un poco una isla constituida solamente por un conducto viario peatonal, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, averiguar aún qué otro tipo de corrientes arquitectónicas fueron haciendo posible también la construcción de estas unidades vecinales, ¿no? Claramente la influencia de Brunner, sobre todo en las escuelas, ¿no?, que formaban estos arquitectos, ¿no?, y en la construcción misma de la ciudad de Santiago, ha sido tremendamente influyente, ¿sí? Sí, es todavía parte de la investigación que estoy explorando, ¿no? Todo el mundo de estos arquitectos que fueron proyectando la unidad vecinal en la época. Gracias, Marcelo, por tu pregunta y tu comentario. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta vinculado con lo que comentaba Marcelo. Primero que todo, bueno, agradecer a Alejandra por su súper buena presentación. Y es que me da la impresión que entre los dos casos de estudio presentados, primero la Portales y después la Villa Frey, es como si hubiesen pasado muchas cosas entre medio. Lo que quiero decir es que los años 60 es una década donde se plasma con toda fuerza la planificación urbana, que es algo que mencionó Marcelo recién, como por ejemplo el PRIS, y es la época de oro, dorada, del urbanismo moderno, de la planificación urbana propiamente tal, ¿sí? Y en ese sentido, yo eché de menos un poco en la presentación referencias, por ejemplo, al PRIS del 60 o a la creación del MIMBU, o sea, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no?, en 1965, que calza justamente con ese periodo de la construcción de la Villa Frey. Hay aspectos que, por ejemplo, pasan, bueno, de buenas a primeras un poco solapados, pero en Villa Frey, bueno, Waldo es un experto conocedor de Villa Frey, pero en Villa Frey no hay casas. En cambio, en Villa Portales sí. Corrígeme, Guayo, si me equivoco, ¿no? En Villa Frey... Si hay casas en Villa Frey hay, también. Hay casas también, ya. Sí. Pero pareciera ser que en la Portales hay mucho más, ¿no es cierto? Estas construcciones que se han tomado parte del jardín con los años, ¿no? Lo que no hay en Villa Frey y hay en Villa Portales son torres de más de 10 pisos. Eso es novedoso para Villa Frey.
marca, claro, o sea, hay casas en Villa Olímpica, por supuesto, lo que quiero decir es que ahí hay una evolución en la política pública de vivienda de démosle casa a la clase media, al obrero, al beneficiario, aunque sea chica. Pienso en la población Javiera Carrera de Chuchunco, el año 31, pienso en poblaciones de la caja de la habitación popular en los años 40 y 50. A esta idea, por supuesto, es otro perfil social, pero la idea de la torre, ¿no? Este proyecto, como decía Waldo. Y en ese sentido, te quería preguntar si tú también como parte del proyecto ves la posibilidad de ampliar al estudio de otras villas o unidades vecinales de la época. Pienso en la unidad vecinal Providencia, por ejemplo, ¿sí? O las que hizo la CORMU, la Corporación de Mejoramiento Urbano, la Remodelación República o la Remodelación San Borja, que también tenían mucho de este discurso de clase media, ¿no? De beneficiario de clase media. Te quería preguntar eso por un lado, y por otro, cuando tú hablas de esta clase media en su época dorada, por así decirlo, me acordé de ese capítulo de Armando de Ramón en su Historia de Chile, donde llama lo que pasa del 30 en adelante el proyecto de las clases medias, ¿sí? ¿Tú tienes algún indicio de participación de militancia política en los beneficiarios de vivienda? O digamos, algún tipo de filiación que tú hayas detectado en el transcurso de la investigación. Eso serían mis dos consultas. Gracias. Gracias, Simón. Alejandra El Tiro responde a Simón y después Marco tiene una pregunta. Sí. Mira, respecto de la primera pregunta sobre la integración de otros casos, la verdad es que me encantaría. Me encantaría integrar otros casos asociados también a las clases medias, como los que tú acabas de nombrar también, o incluso la misma Villa Olímpica, o la Empar de Grecia, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que la situación archivística no me lo permite por ahora, tendría que formar parte quizás de otro proyecto, ¿no? Porque como bien coincidimos todos, ¿no? Hace falta, ¿sí? Investigar más respecto del acceso a la vivienda en los sectores medios, que son muy variados también, ¿cierto? Hay, como decías tú, Simón, otro tipo de conjuntos habitacionales que fueron gestionados no solamente por la EMPAR, ¿no? Hay una importante cantidad de conjuntos gestionados por la EMPAR, pero también hay otros gestionados por otras cajas de ahorro, ¿cierto? U otras agrupaciones, como por ejemplo de los empleados públicos, ¿sí? O empleados municipales, empleados que pertenecen a distintas instituciones, incluso antes existían cajas de ahorro de los empleados del Banco del Estado, del Banco de Chile, que también precisaban la construcción de viviendas para sus imponentes. Sí, de todas maneras me encantaría. Creo que son también conjuntos habitacionales que tienen una trayectoria propia, pero que también tienen muchas características comunes, ¿no? Respecto de estos casos que he tomado como Villa Frey y Villa Portales. Por lo tanto, podría resultar interesante, ¿no? Analizando aspectos más generales y comunes, como también aspectos particulares de cada caso, ¿sí? Cómo se fue dando también la vecindad, ¿cierto? No solamente el proceso del acceso, sino que ya el proceso en que comienzan a habitar estos espacios los beneficiarios, ¿sí? Y respecto de la militancia política, no tengo datos específicos, ¿ya? Pero la bibliografía sugiere ciertas tendencias, ¿no? Hay autores que, por ejemplo, tienden a instalar a la clase media como sujetos políticos que han tendido históricamente a la despolitización, que en momentos también estuvieron bastante definidos por el Partido Radical, sobre todo la primera mitad del siglo XX, y que también posteriormente fueron asociados a la democracia cristiana, ¿sí? Y eso se ve muy palpable, por ejemplo, en el caso de la Villa Frey, que ni siquiera tenía ese nombre, la villa, ¿sí? Es una villa que, como ya lo había mencionado, se había llamado Villa Parque Ramón Cruz, ¿sí? Por el nombre de la calle, que
que pasa por uno de los costados, pero que fue autoproclamada, ¿no?, por sus propios vecinos como Villa Presidente Frei, ¿sí? Y fue todo un acontecimiento en la inauguración de la villa con una presentación del mismo Frei Montalva, ¿no? Por lo tanto hay, no sé si un cierto nivel de militancia, pero al menos de simpatización, ¿sí? En ese caso, ¿sí? En Villa Frei al menos. Marco, adelante. Sí, bueno, saludarlas a todas y a todos, agradecer la instancia también y a Alejandro por la presentación. Y voy a intentar hacer dos preguntas, pero intentaré un poco argumentar ya el ánimo de la contribución. Y excusándome, porque sé que acá hay tres doctores en arquitectura y estoy urbano, entonces, pero sigue siendo una inquietud, porque creo que tanto Simón como Marcelo han dado una clave que me parecería interesante explorar, incorporando la idea de urbanismo, ¿no? Es decir, cuando vemos este conjunto habitacional, esta unidad vecinal más bien, mi pregunta sigue estando relacionada en si hay algún proyecto de ciudad detrás de esa construcción. Lo pregunto porque cuando uno se queda, por ejemplo, en el lenguaje preferente de la arquitectura, ¿no?, y las tipologías, en los lenguajes, en las construcciones, en la racionalidad que tú has demostrado, ¿no?, líneas rectas, etc. Sin embargo, en esos contextos también el proyecto de vivienda, me parece, ¿no?, está situado con un proyecto de ciudad, que el ordenamiento o cómo surge el urbanismo. Entonces, me pregunto si tú ves evidencias también en esa relación, ese conjunto habitacional, un proyecto de ciudad, y pensando en el urbanismo, y me hace también generar una segunda duda que se deriva de la primera, ¿no? Evidentemente el caso de estudio de Santiago. Sin embargo, Santiago es una ciudad históricamente segregada. Cuando tú, por ejemplo, vas enunciando y dices, bueno, en comunas preferentemente clase media, sin embargo, me parece, ¿no?, que en el periodo se discutía un proyecto de ciudad. Entonces quisiera ver si hay elementos, porque hoy día, ante la evidencia contemporánea, ¿no?, o sea, bueno, clase media, todo lo que significa, digamos, una ciudad profundamente segregada, pero probablemente en regiones, si tienes evidencia, digamos, porque me parece que la relación que quieres establecer es con las clases medias, y no sé si son clases medias santiaguinas, entonces ahí si me pudieras ayudar. Y una segunda duda, que es de orden metodológico, ¿cómo resuelves este problema entre las materialidades, si lo quiero decir de esta forma, entre la unidad vecinal o la construcción, la tipología, y la relación clase media? ¿Cómo se hace ese salto, digamos, en términos metodológicos, ¿no? Eludiendo, por supuesto, la idea de la causalidad, ¿no?, ante ciertas materialidades, ciertos comportamientos. Entonces, te pregunto, esos dos. Espero que se haya comprendido las preguntas. Gracias, Marco. Gracias, Waldo. Sí, mira, gracias Marco, de la primera pregunta, si es que hay una idea de ciudad, ¿no? Es algo que yo he visto claramente, al menos en la documentación que se recoge en las actas municipales de la comuna de Ñuñoa, ¿ya? Hay una intención que tiene que ver con construir al menos una comuna moderna, ¿sí?, urbanizada, porque pensemos que para esta época también la comuna de Ñuñoa era bastante más grande de lo que es hoy día, ¿sí?, abarcaba incluso terrenos que pertenecen hoy en día a la comuna de La Reina, y a la comuna de Macul, por ejemplo. Por lo tanto, y yo les mostraba también ahí una foto de los años 60 de la Chacra Valparaíso, donde fue construido la Villa Frei, que parece un entorno totalmente rural, ¿no? Son campos, son chacras, pero inmediatamente al costado se ven viviendas, se ven calles que la atraviesan, ¿cierto? Que pareciera como una ciudad que funcionara de manera ordenada, ¿no? Una ciudad preferentemente moderna, pero que circunda también con espacios que pertenecen más a un entorno rural, ¿no?, como el cultivo por ejemplo, de hortalizas, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que tenemos este panorama, hay una intención que se ve, precisamente porque en las actas hay iniciativas municipales por urbanizar los espacios de la comuna y hermosearlos también. Y eso tiene que ver también con una intención incluso que, a mi juicio,
se relaciona tremendamente con la concepción de la modernidad, con una intención integradora, ¿no? Es decir, la comuna de Ñuñoa para esta época, a mi juicio, no es una comuna de clase media, es una comuna tremendamente híbrida, es una comuna que para los años 60 podemos ver construcciones de unidades vecinales habitadas por sectores medios, ¿no? Por empleados particulares, empleados públicos. También tenemos, respecto de la documentación de la prensa, tomas de sitios, por ejemplo, en el sector de Lo Encalada, ¿ya? De sectores populares, ¿no? Están tomando ese terreno, sí, buscando en el fondo ubicarse en espacios eriazos, cercanos a circuitos de agua, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, según la documentación de los permisos que otorgaba la Corporación de la Vivienda para permisos de edificación, permisos que tienen que ver con la construcción de viviendas particulares al estilo de Bangalore, ¿no? Para esta época, que son grandes viviendas, ¿no? Que podían solamente pagar sectores o de clase media alta o ya derechamente sectores de clase alta, ¿no? Entonces es una comuna que, y esas habitaciones, ¿no? Esas casas bungalow se ubican en otros sectores, ¿no? Están todas estas tipologías que te menciono, están ubicadas en sectores distintos, ¿no? Pero componen en el fondo una misma comuna y por lo tanto una misma idea del espacio que se comparte, al menos desde los principios que surgen desde la municipalidad, ¿no? Esos bungalows están ubicados más en el sector desde, por ejemplo, Irarrázaval hacia el norte, los sectores de Simón Bolívar, de la calle Suecia, de Chile-España, ¿no? Hay también hay un conjunto de habitaciones de, si no me equivoco, de la Caja de Empleados Públicos también, que son casas como al estilo más de la ciudad jardín, ¿no? Por lo tanto, hay una tremenda variedad de actores que está habitando este espacio, ¿no? Y también una tremenda variedad de tipologías habitacionales. Sin embargo, hay espacios comunes que se comparten y que están siendo intencionadamente urbanizados con la idea de democratizar el espacio, ¿no? De modernizarlo y de integrar a estas comunidades. También está presente, por ejemplo, la población Santa Julia, en Ñuñoa en esta época, desde el año 65. Y hay, por ejemplo, parques que se ubican en sectores, por ejemplo, aledaños a unidades vecinales, aledaños también a poblaciones como el Parque Juan 23, ¿no? Hay una importante intención de cuidar este parque, de preservarlo y de disponerlo a todos los vecinos de la comuna, y eso se ve muy evidentemente en las actas, ¿no? Un interés también por instalar luminarias, letreros de calles, por tremendos listados de aceptaciones de patentes comerciales. En el fondo comienza a estimularse también el comercio, ¿no? Y se empiezan a establecer también las primeras como arterias de comercio, ¿no? Como la calle Irarrázaval, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, a mi juicio, sí hay una visión de ciudad, o de constituir un espacio moderno que no solamente queda limitado a la unidad vecinal, en este caso Villa Frey, sino que también a todo el entorno, ¿no? Que es en este caso la comuna de Ñuñoa. Respecto de la segunda pregunta, no me quedó muy clara la idea. Si es que me pudieras aclarar, por favor. Sí, te la repito, yo fui un poco confuso, así que te pido disculpas también. No, hay una relación que establece entre el conjunto habitacional, la unidad vecinal y las clases medias, ¿cierto? Es como la pregunta inicial que ya la investigación. Entonces yo te preguntaba si tiene alguna visión metodológica para evitar esta tendencia, que es propia también de este tipo de trabajo, de la causalidad, ¿no? Ante cierta forma de vida material, me plasmo en prácticas. No sé si me explico. Lo digo porque en la literatura, digamos que propia de la arquitectura, ocurre mucho que si yo vivo en un colectivo en altura, tengo ciertos comportamientos de clase. Entonces, pensando que estamos en un panel de historia, ¿cómo previenes metodológicamente esa causalidad que está dada por la literatura? Si tienes referencia, digamos, a propósito. Sí, sabes que hay referencias muy claras, pero que son... que se condicen bastante con esa proyección,
claro, como tú me explicas, como, que están como previamente condicionados, ¿no? Sin embargo, las clases medias de la época también tenían una aspiración, y esa aspiración tenía que ver también con asociarse a la modernidad, a tener en el fondo, al precisar un trabajo que en el fondo represente que eres un sujeto moderno, el asistir a una oficina a trabajar, por ejemplo, el vestir de manera moderna, el buscar estilos modernos de urbanidad, ¿ya? Es decir, de comportamiento con los distintos grupos sociales que componen la sociedad urbana en ese caso. Entonces, hay una búsqueda y hay una aspiración hacia la modernidad que no solamente en este caso se relaciona con la búsqueda de una vivienda moderna, sino que también de otros aspectos, ¿no? Como el precisar un trabajo moderno, el habitar un espacio moderno, el frecuentar lugares que representen modernidad, el buscar modales de urbanidad modernos, ¿cierto? Relacionarse con otros sectores de la sociedad a partir de la concepción de lo moderno, ¿sí? Por lo tanto, el sujeto de clase media de esta época está aspirando a una cierta modernidad, ¿sí? Y también a cierta modernidad a la cual puede acceder de alguna manera, si no es a partir de un pago completo, ¿no? Puede ser a partir del endeudamiento, en este caso para el crédito hipotecario, ¿no? Pero también puede acceder a otras formas, ¿no? De otras formas, en el fondo a constituirse como un sujeto moderno, ¿no? Gracias, Alejandra, por tu respuesta. Marco, ¿todo bien? Excelente. Bueno, Katy nos dejó una pregunta acá en el chat. Sí, acá estoy, por si me ya, caía. bueno, adelante, Katy. Mejor el Hola, personal. Alejandra. Tú planteaste en el origen de tu presentación de que existía una demanda establecida para la década que tú estudiaste. Entonces, mi pregunta es si tú ves que estos proyectos habitacionales cumplieron realmente solventar las necesidades de la clase media de la época, o se adaptan en realidad a las formas de financiamiento que tiene la cooperativa en la época y solventa un grupo reducido, o se va incorporando más gente desde fuera. Y también desde el punto de vista de la historia, si tú has encontrado en tus fuentes y actas municipales formas de organización al interior de estas comunidades o proyectos inmobiliarios, porque ahí ya sería muy distinto, digamos, la observación histórica que le podrías dar al análisis. Y por último, si existieron proyectos de mejoramiento de estos dos barrios que mencionaste. Eso. Sí, gracias, Catherine. Mira, respecto de si estas unidades vecinales lograron cubrir la demanda de viviendas, sí, primeramente sí, ¿ya? No es algo que tengo completamente seguro porque no he terminado aún la investigación, pero lo que se puede ver como de manera más tendenciosa es que sí lograron cubrirlos, porque incluso los vecinos hablan de documentos, o sea, perdón, de departamentos que no están habitados. Es como que hubiesen sobrado viviendas, ¿ya? Tanto en Villa Portales como en Villa Freire. Y además porque el proceso, o sea, la demanda era permanente, la demanda por vivienda en los empleados particulares era permanente, ¿sí? Y a partir del cumplimiento de requisitos, ¿no? Ellos podían postular a una vivienda que ellos también podían elegir, ¿no? En alguno de estos conjuntos habitacionales que estaban en construcción, ¿sí? Sin embargo, te podría responder al mismo tiempo que la demanda de vivienda no fue cubierta, porque podríamos decir también que históricamente no ha sido cubierta para todos los sectores sociales, ¿no? Es algo que todavía me falta explorar, ¿ya? Después me preguntabas acerca de las formas de asociación cultural al interior. Si tú has encontrado, por ejemplo, equipos de fútbol, coro, porque hay casos, por ejemplo, como la Yarur Sumar, pero ese tiene el carácter más bien de trabajadores, ¿no? Por el origen de la construcción, tenían coros, y por ejemplo, utilizaban las plazas públicas para hacer eventos culturales cada cierto tiempo. A ese tipo de organización me refería. Sí. Y si ellos habían propuesto un programa de mejoramiento al interior de los proyectos en sí. Sí,
Sí, existen distintos tipos de agrupaciones sociales al interior de Villa Freire y de Villa Portales, clubes deportivos que incluso distinguen grupos de baby fútbol infantiles, juveniles, de adultos, centros de madres, posteriormente, sobre todo a la ley del 68 con Frei Montalva de la creación, como en el fondo, el reconocimiento legal de estas organizaciones, porque antes igual existían de hecho, por supuesto. Se estimuló aún más la creación de ellas. Entonces, por ejemplo, en Villa Frei, además de centros de madres, también hay centros como de mujeres, ¿ya? De mujeres que no necesariamente son madres, pero que también buscan organizarse y realizar distintos tipos de reuniones y actividades. También hay agrupaciones de grupos de baile, y también juntas de vecinos, por supuesto, que en el fondo se reúnen sobre todo para resolver problemas que los aquejan de acuerdo a la convivencia o a la infraestructura del lugar. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos de mejoramiento fueron propuestos por los vecinos, ¿ya? Ellos mismos comenzaron a organizarse, por ejemplo, para regar los jardines y se distribuían en turnos, porque en el fondo eso era una constante tensión con la municipalidad. Los jardines se les estaban arruinando y ellos se fueron poniendo de acuerdo para mantenerlos en el fondo, ¿cierto? Y financiar eso por sus propios medios también. Entonces, hay alguna, como le explicaba también anteriormente a Marco, si bien hay una intención por parte de la municipalidad, ¿cierto?, de conservar y cuidar los espacios urbanos, también eso no fue suficiente siempre, ¿ya? Por lo tanto, ahí también fue importante el rol que tuvieron los vecinos. Y la tercera pregunta, perdón, había otra pregunta, ¿no? Ya. A mí me gustaría hacer una pregunta o comentario que a raíz de lo que dijo Katy y también lo que dijo Marco, creo como que me parece metodológicamente pareciera indispensable ver estas dos villas distintas con el prisma de hoy. Es decir, Villa Portales se transformó en la aspiración a la modernidad frustrada, ¿no es cierto? O sea, vamos a Villa Portales y hay una situación materialmente, que es muy distinta a lo que se vive en Villa Frei, ¿no es cierto? Que es la aspiración a la modernidad conseguida, lograda por esa clase media o clase, no sé cómo llamarla, ¿no? Entonces creo que ahí intervienen, por supuesto, aspectos desde qué pasó con los profesionales o los empleados que llegaron a Villa Portales, ¿no es cierto?, que no son los mismos que estaban habitándolo en los años 80. La tesis doctoral, por ejemplo, de Humberto Bonomo muestra que, me parece que es en ese texto, que hubo una migración muy fuerte de esos empleados que originalmente llegan a la Villa Portales. Entonces, a eso me refiero con mirar desde hoy esa aspiración a la modernidad frustrada versus esta otra en Villa Frei, que fue conseguida. Y eso también yo creo que muestra dos vectores diferentes, dos caminos diferentes que se desarrollaron entre esta vivienda moderna, ¿no es cierto?, con empleados particulares. Hay que considerar que Villa Portales da gran parte de ella a General Velázquez, ¿cierto? Es muy distinto dar a General Velázquez que dar a la moderna Avenida Irarrázaval, ¿no?, que en aquel tiempo estaba llenándose de enormes casas, ¿no? Entonces creo que hay una cuestión territorial y también de estas aspiraciones frustradas de ciudad moderna y conseguida, lograda, la aspiración lograda de ciudad moderna, que sería súper interesante ir trabajando, me parece. Perdón, ¿puedo meter un poquito la cuchara? Que lo puse ahí en ¿cómo se llama?, en el chat, pero creo que también es importante considerar justamente lo que, en relación a lo que comenta Simón, de cuál es la relación que tienen estos espacios construidos con el resto de las infraestructuras urbanas que se están también construyendo en el periodo, y principalmente pienso en las infraestructuras de transporte, porque eso te da también una clave de interpretación, incluso para lo que dice Simón. Por ejemplo, lo que le había puesto el comentario, es muy distinto tener una autopista urbana como autopista central en este momento en el caso de Olímpica a que te llegue el metro como sucedió en el caso de Villa Frei, ¿no? Entonces también esa es como una forma también de aterrizar la ciudad en las problemáticas
más, podríamos decir, específicas que tienen que ver con la vida quizás en las villas, ¿no? Pero que yo estoy seguro que están en completa relación. Sí, sí, totalmente. Gracias, Marcelo y Simón. Esto en el fondo nos lleva a pensar y repensar en el fondo cómo estas unidades vecinales son posteriormente integradas a la ciudad también, a las conexiones viales, al cuidado de las áreas verdes, por ejemplo. Es evidente la diferencia que vemos en Villa Portales y en Villa Frey respecto de las áreas verdes, del uso de los espacios, de las estigmatizaciones también que se van produciendo, sobre todo en épocas de dictadura, por ejemplo. Villa Portales fue mucho más golpeada, muchos vecinos fueron mayormente perseguidos, ¿no? En comparación a los vecinos que habitaban en Villa Frey, por ejemplo. Entonces hay varias distinciones que hacer que, como les comentaba, tienen que ver con la trayectoria propia, ¿no? La trayectoria propia histórica de cada una de estas unidades vecinales que, a pesar de ser asociadas ambas a sectores medios y por ser habitadas de empleados particulares, tienen, ¿no? Van por dos vertientes bastante distintas, ¿no? Eso es como lo que más me llamó la atención también de estos casos. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta, comentario? Yo tengo una consulta. Johan, Hola. adelante. Hola a todos. A Simona, Waldo, Alejandra. Hola, hola. Un gusto escucharte, Hola, Johan, tanto Alejandra. tiempo. Sí, tanto tiempo. Es de pura copuchenta nomás lo que te quería preguntar en el caso de las fuentes, porque tú hablaste mucho sobre el tema de la urbanización y me gustaría saber si en las fuentes aparece el tema de la urbanización y también ligada al acceso, en específico un tema que me gusta mucho que es la electrificación o algún otro servicio asociado a la parafina o al gas. Lo digo porque estamos hablando de periodos como liminales, ¿no es cierto?, de acceso a recursos energéticos para estas mismas poblaciones. Y también si es que has visto las fuentes, y me pareció súper interesante cuando empezaste, digamos, a ahondar en toda esta idea de idealización de un poco del empleado al vecino a través de estos proyectos que tú nos mencionaste, y creo que también un poco enlazado a lo que dijo Simón, a lo que dijo Marcelo, que tiene que ver también con una misma trayectoria histórica de este grupo de arquitectos, en el caso de uno de los proyectos, porque este grupo de arquitectos que tú también mencionas empezaron haciendo casas, y de hecho la mayor cantidad de proyectos que tienen estos tres arquitectos son casas, entonces, y son casas específicas para cierto grupo de personas, y aparte que empiezan 20 años antes de estas poblaciones, entonces hay una trayectoria histórica también del mismo grupo que se canaliza y que estas poblaciones terminan siendo un poco al final de sus proyectos. Entonces también creo que es súper interesante cuando tú hablaste de esta idealización, cómo quizás se puede unir con la misma idea ideal que ellos tenían sobre la base de los proyectos que vienen realizando desde el 45, 43 más o menos. Esas son mis dos consultas. Sí, Gracias, muchas Johan. gracias. Gracias. Mira, respecto de la electrificación, sí, hay, pero eso mayoritariamente es producto de la actividad municipal, ¿no? Como también la construcción de calles. Como les comentaba, también estas unidades vecinales no fueron perfectas, ¿no? Y están igualmente atravesadas por calles. Y esas calles también debían ser electrificadas. El alumbrado público siempre se veía también muy de la mano en la construcción de semáforos, ¿sí? Porque eran calles por las cuales habían flujos viales, no solamente peatonales. Entonces sí, hay un acceso, y en ese sentido no es un problema el acceder a la electricidad. Tampoco aparece en los periódicos de las unidades vecinales como un problema que no haya luz, que se les corte, que sea de mala calidad, que en algunos sectores falten luz. En algunos sectores sí, pero generalmente en las plazas, por ejemplo, ¿no? No en las viviendas, ni en los pasillos, ni en lugares por donde más circulaban los vecinos y los que estaban inmediatamente cercanos a sus viviendas, ¿no? Y en ese sentido no fue un problema como sí lo pudo ser, por ejemplo, en otros sectores sociales como los pobladores, donde el tema del alumbrado público era un tremendo tema, ¿no? Y eso en el fondo hacía que también accedan de maneras informales a la electricidad, ¿ya?
Y lo segundo, súper interesante, sobre todo porque acá parece muy importante el rol que ha tenido sobre todo uno de los arquitectos que pertenecía a la firma Bresciani Valdés Castillo Huidobro, Castillo Velasco, ¿no? Como arquitecto, ¿cierto? Como tú decías, claro, los primeros proyectos tenían que ver con viviendas aisladas, ¿no? Y viviendas a las que podían acceder también un grupo muy reservado de la sociedad, ¿no? Y que en el fondo también ellos van desarrollando un cierto interés y participación muy importante en la arquitectura social y que incluso lo podemos ver en el trayecto del mismo Castillo Velasco con lo que hace La Reina posteriormente, ¿cierto? Él tuvo incluso una participación política súper importante con agrupaciones sociales, ¿no? Incluso después de la participación que tiene en Villa La Reina, por ejemplo, eso hizo que también en otros lugares, ¿no? No cercanos o que personas que no pertenecen a ese mismo lugar, ¿no? Pongan calles en honor, nombres de calles en honor a su nombre, por ejemplo. Entonces, también al final es cierto lo que dices tú, hay un trayecto también ahí que donde esa conciencia, ¿no? social por desarrollar proyectos de viviendas sociales se va construyendo, ¿no? más bien tardíamente en sus carreras. Muchas gracias, Alejandra. Niki, adelante. Gracias. Hola a todos y todas. Yo quería hacer una consulta específica, y es que si hay alguna diferenciación en cuanto a la extracción social de los habitantes o de los beneficiarios de la Portal y de la FREI. Eso, si pudiste ver eso, si hay diferencia de dónde trabajaban, etc. Gracias, Niki. Gracias, Niki. Mira, eso es todavía materia que estoy estudiando, pero como lo he mencionado, son empleados particulares que tienen distintos oficios, ¿no? Como lo mencionaba, ellos siempre se dedican a oficios en que predomina el esfuerzo intelectual por sobre el físico. Entonces, varios de ellos, por ejemplo, tanto en Villa Frey como en Villa Portales, eran vendedores de grandes tiendas de la época, como por ejemplo Gatti Chávez, como por ejemplo Los Gobelinos, que también era muy famosa. Otros trabajaban, por ejemplo, en bancos, otros trabajaban en tiendas de distintos rubros, ¿ya? La gran mayoría pertenecían al rubro del comercio, la gran mayoría eran vendedores, ¿sí? También peluqueros, por ejemplo. Y bueno, cada vez se van agregando más oficios a medida que se va configurando la caja de empleados particulares, ¿ya? Pero la verdad es que los oficios a los que ellos se dedicaban eran bien variados. Por ejemplo, habían tipógrafos, que también eran uno de los empleos de la época, como muy arraigado al espacio de la oficina, ¿cierto? También habían mujeres que postulaban, no eran solamente hombres, que muchas veces eran secretarias, ¿cierto? O también se desempeñaban en las labores de tipografía. Entonces es bastante variado. Lo que sí es importante destacar es que a pesar de que ellos pertenecen a distintos lugares y tienen distintos oficios, más o menos tienen sueldos similares, ¿ya? Eso tiene que ver también con que había una preocupación y una regulación del salario, un reajuste también, que en el fondo buscaba también mantener cierta igualdad, ¿no? Para asegurar el acceso, en este caso, a la vivienda. Entonces, por ejemplo, para los años 50, los empleados particulares tenían alrededor de 1 a 2 sueldos vitales de la época, como el sueldo mínimo que conocemos hoy en día. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿No? Bueno, yo, Alejandra, me guardé para el final. Nada más, solamente preguntarte una cosa bien técnica. Yo fui vecino de la Villa Frey durante como 10 años, y una de las cosas que más me impactaba eran que los servicios eran comunes. Por ejemplo, nosotros el agua la pagábamos en los gastos comunes, ¿ya? No había un medidor de agua por departamento.
Y eso sucede precisamente en estas mayorías de unidades vecinales o villas más modernas, donde la comunidad también no solamente se da en torno al espacio público, sino también en torno a aspectos importantes que exigen una cierta organización. Tú nombraste que, por ejemplo, en Villa Portales hubo una relación tensa con Empar como administrador, o por ejemplo que los vecinos de la Villa Frey debieron autoconstruir su espacio verde, su espacio de recreación, porque ellos fueron los que lo mantuvieron, los que se designaron, etc. Entonces, en ese contexto, ¿tú cómo ves ese fenómeno que podría ser más profundo quizás de lo mucho de los que hemos hablado, el hecho de construir comunidad asociándose ya a una administración común del espacio, no solamente de la vivienda, de cada departamento, de cada... Sí, claro, es un tremendo tema porque claro, es un servicio tan básico como el agua y que en el fondo la administración de ese recurso tenga que hacerse de manera comunitaria, es como que uno ya previamente sospecha que hubo muchas tensiones al respecto. Yo todavía no he encontrado información sobre eso, excepto en algunos testimonios, donde también los vecinos se tenían que hacer cargo de gestionar el uso de la luz en espacios comunes, creo. No solamente el uso del agua, que el uso, claro, como dices tú, ahí es súper interesante relacionar cómo un recurso que tiene un uso privado, por ejemplo, como yo hago uso del agua en mi casa, también tiene una gestión que es comunitaria y eso te hace pensar que en el fondo el recurso finalmente es comunitario y que no es necesariamente privado. Y eso es súper complicado respecto de la mantención de la convivencia, de la vida cotidiana, ¿cierto? De la limitación de este recurso, ¿cierto? En el fondo es un recurso que hay que medir, que no es llegar y usarlo a cada rato, ¿cierto? Establecer ciertas rutinas al respecto. Entonces, de todas maneras, imagino, porque aún no lo he revisado en las fuentes, como te digo, tiene que haber sido un problema que fue generando ciertas tensiones en los vecinos, pero también cierta capacidad de organización, ¿cierto? Al mismo tiempo que se generan ciertas tensiones, ¿no? Surgen también capacidades de organizarse, de ponerse de acuerdo, de designar roles, ¿cierto? Etcétera. Gracias, Sí, no, Waldo. exacto, es precisamente como un poco, uno se lo imagina desde el punto de vista actual, como generar comunidad a la fuerza. Y eso quizás no es negativo en un punto de vista, porque obliga a tener que conversar con el vecino, obliga a mirar al de al lado, pues, y no encerrarse en su casa. Bueno, yo tengo una última pregunta muy cortita. Ale, en tu presentación vimos mucho de los 50 y los 60, pero ¿por qué tu propuesta de investigación termina en 1978? Ya, súper buena pregunta. Mira, se me olvidó decirlo además. Bueno, parte de los 50 principalmente porque se construye en el 54, se comienza a gestionar, se comienza a construir, a diseñar la Villa Portales, ¿cierto? Que es esta unidad vecinal pionera, como una vivienda específica para empleados particulares, sectores medios, etc. Y en el 78, porque en el 78 se acaba la EMPAR, en el fondo se produce la reforma de previsión social, ¿cierto? En medio de la dictadura, por supuesto, entonces la EMPAR se mezcla, ¿no? Se transforma en una especie de administración de retiro que pasa a ser privada, ¿no? Por lo tanto, se acaba en este sentido el bienestar social, porque el bienestar social, estas cajas de ahorros también la mantenían a partir de las imposiciones de sus afiliados, ¿cierto? También participaban como inversionistas, ¿no? en distintos medios, pero también tenían una asignación anual por parte del Estado, ¿no? Entendiendo que esto se da bajo un estado del bienestar. Y a partir del año 74 más o menos ya las fuentes del boletín oficial de la EMPAR
empieza a mostrar que hay reducciones en estas cuotas anuales que se entregan al Departamento de Bienestar de la EMPAR. Entonces, a partir del 74 se empieza a producir ya la decadencia, digamos, del acceso a estos beneficios de bienestar social por parte de los empleados particulares, y ya finalmente en el 78 se quedan sin fondo de bienestar social. Entonces, por eso es como un poco marcar el final también de esta posibilidad de acceso a las viviendas. Gracias. Bueno, vamos cerrando ya. Damos nuevamente las gracias a Alejandra por su excelente exposición de hoy, por contarnos un poco más de esta historia que, como decíamos en un principio, es menos visible que la de los pobladores, o que el acceso a las viviendas sociales de más baja envergadura o de más bajo estándar.